alguna forma relativamente resumida, eh, es un maestro de la salud pública y la epidemiología, un académico bien relevante de la Escuela de Medicina de la Católica, que tenía participación en montones de cosas eh, importantes, y ahora mismo está muy ocupado y cambió la hora de su clase porque le salió una reunión sorpresa, porque vive contribuyendo a la salud pública y hace muy buenas clases. Así que los dejo con él y bueno, disfruten, doctor, en escenario es suya, escenario virtual. Y gracias por venir, ¿eh? No, encantado. Muchas gracias por la gentileza de adelantar tu sesión. Lo único que necesito que me confirmes cuánto tiempo eh, tengo. La idea, Doc, media hora de la clase y después preguntas, 10 a 15 minutos, la gente pregunta mucho. Yo de hecho la hice muy larga y no alcancé a responder todo lo que me preguntaron. Ah, perfecto. Entonces, Yo la he ni visto, un problema. sí la he visto. Yo hice algo un poquito más largo y ¿Sí? le pido entonces a la Daniela, que parece que está por ahí, si me puede avisar cuando esté cercano el tiempo para poder Sí. interactuar, que es lo que más me interesa. Entonces, voy a hacer la típica pregunta tonta, es decir, si se ve, yo creo que se ve, ¿no? Sí, doctor, se ve. Falta que ponga en modo presentación. Sí, perfecto. Bien, Ahora sí, oye, súper. muchas gracias, encantado. Les pido excusas, pero estoy en un lugar donde hay perros, así que espero que no se porten mal. Y un agrado estar en esta actividad, ya llevo acompañando a este grupo en esta iniciativa que por supuesto es parte de mi tarea académica. Eh, yo trabajo en el Departamento de Salud Pública, voy a poner mi correo electrónico también para que puedan ustedes enviar alguna pregunta o duda que les pueda surgir y que no podamos responder acá. Una aclaración, típicamente nos invitan a los especialistas en salud pública y a los epidemiólogos. Yo soy especialista en salud pública y mi foco es la epidemiología de las enfermedades crónicas y la epidemiología en general. Típicamente nos invitan a las primeras sesiones de los cursos clínicos y la expectativa habitualmente es algo que por lo menos a mí no me satisface, que es hablar básicamente de tablas y gráficos, qué sé yo. A mí me parece que no corresponde, porque bueno, la información hoy día está en todas partes. Entren ustedes al DEIS, que se ha hecho famoso por razones obvias, Ministerio de Salud, y van a tener lo que ustedes quieran. Entonces yo pido excusas anticipadamente para aquellos que estén interesados en el tema de las cifras, porque las cifras entran y se van y cambian tan rápido que en realidad prefiero utilizar este espacio para algunas reflexiones en una enfermedad, en un capítulo de un problema de salud que es tan relevante, es tan contingente y sobre el cual nuestro país tiene avances significativos. Eh, ¿Qué es lo que es el cáncer? Bueno, en epidemiología en salud pública nosotros vivimos de contar, medir, cuantificar y comparar. Hay un viejo chiste en la epidemiología, cuando a un epidemiólogo le preguntan cómo está uno, uno siempre responde a veces, bueno, ¿en comparación con qué? Porque eso es fundamental. De hecho, muchas de las preguntas que le hicieron a José al término de su sesión tienen que ver efectivamente cuál es el panorama de los carcinogénicos que hay en Chile, cuál es la diferencia de regiones donde hay carcinogénicos respecto a las localizaciones o la frecuencia y la incidencia. Entonces necesitamos algunas definiciones conceptuales, que son súper importantes y que son estables, digamos. Pero además de esto, el cáncer es más que una enfermedad. El cáncer es un evento que se cruza en las comunidades, en las personas, y que deja señales sumamente importantes. De hecho, adelanto que un mensaje fuerte de mi presentación es que además de los aspectos y condiciones que tienen que ver con los temas biológicos, clínicos, genéticos, las oportunidades de tecnología, el cáncer rompe en nuestro país desde hace muchos años en presencia de fuertes problemas sanitarios de base que hacen la diferencia en sus trayectorias de clínicas de tratamiento. Pero bueno, las definiciones son estas, tenemos mucho tiempo para profundizar y también para los efectos tan relevantes de medir, comparar y ahí especular y buscar respuestas a preguntas que están flotando en el ambiente, necesitamos que todos usemos el lenguaje común. Desde la perspectiva clínica, quirúrgica, terapéutica, hay un montón de sistemas y taxonomía, pero desde la más importante para los efectos de eh, registrar un aspecto vital, estadísticas vitales, hecho vital básico, nacer, morir y cambiar de estado civil o de condición de reproducción. En los tres hechos vitales básicos, la mortalidad es un elemento importante y para eso usamos la clasificación internacional, la ICD en inglés, que
sucesivamente tiene revisiones que son puestas al día de avance de conocimiento y de algunas decisiones de expertos respecto a la agrupación de las enfermedades. Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, uno piensa que está en el grupo de enfermedades respiratorias, no, está en el grupo de enfermedades infecciosas. En fin, estos acuerdos son sumamente relevantes. Bueno, y en el grupo 2 de la clasificación internacional tenemos los neoplasias y los neoplasmas, en el cual concurren las benignas y las malignas, que son en general las que están contenidas acá. Eso es importante. Con una audiencia de más de 900 personas que tienen la tremenda responsabilidad de generar certificados de función, ustedes se han dado cuenta, por lo que nos afecta contingentemente, la importancia que seamos hábiles y correctos en el llenado de certificado de función. Ministerio de Salud, googleen y van a encontrar ¿cómo se llama? Un instructivo detallado para quienes tengan dudas, pero esto es fundamental y esencial para seguir conversando. Aquí ustedes van a ver los típicos indicadores que se usan para cuantificar y medir. En general, todo lo que voy a poner aquí, y cuidado, que el listado no es exhaustivo, son de utilidad para cuantificar, investigar, evaluar, en fin, todos los aspectos que tienen que ver con la cuantificación y progresión del cáncer en una comunidad. Los más importantes son incidencia y prevalencia. No tengo tiempo para recordarlo, pero recordemos que simplemente que la incidencia son los casos nuevos y la prevalencia, importante indicador que da cuenta de nuestra capacidad de bienestar con nuestros pacientes. Los pacientes que tienen cáncer y que están vivos son sumamente importantes para los sistemas de registro. Más que la mortalidad, da cuenta de nuestra pericia, la capacidad del sistema, la habilidad para diagnosticar tempranamente. Recuerden que estos dos indicadores están entre sí relacionados y se combinan con otros más, con la mortalidad, la letalidad, la sobrevida, muy importante para los efectos de evaluar terapia y probar nuevas instancias de esquemas terapéuticos. Indicadores sintéticos o complejos, los años de vida saludables perdidos o prematuramente perdidos, los años de vida ajustados por calidad o por discapacidad. ¿Qué son los indicadores sintéticos? Son un esfuerzo por compensar las limitaciones de los indicadores simples o básicos, que son los que están arriba, y que son una combinación de distintas integraciones de indicadores. Perdone la expresión, es como un combo. Por ejemplo, el DALI, que es uno de los más conocidos, te combina un poco de mortalidad, un poquito de incidencia, un poquito de prevalencia, un poquito de discapacidad, preferencia social, costos económicos, impacto en calidad de vida, y los pondera integradamente en un indicador que no tiene una interpretación tan fácil como la mortalidad y los anteriores, pero que sí tiene la inmensa propiedad de dar una visión mucho más comprensiva del impacto global que el cáncer tiene. Estos indicadores sintéticos han sido maravillosos para enfermedades que no matan, pero discapacitan. Han sido sumamente importantes para enfermedades que otrora mataban mucho, pero hoy día generan discapacidad. Entonces, los animo a que busquen los artículos de la doctora María Teresa Valenzuela, epidemióloga y amiga, que ha escrito sobre los indicadores sintéticos. El cáncer deja rastros y huellas en los sistemas de salud. No es la única forma en que debemos confiar en que debemos cuantificar el cáncer, pero todos los contactos de las personas en su sistema de salud, en otro sistema de salud tan particular, mixto, y con un grupo de personas que tienen un sistema propiciado, digamos, por atenciones específicas, como son las Fuerzas Armadas. Todos estos registros son de utilidad, pero por favor, nunca pensar que la globalidad del tema está abordado aquí. Las estadísticas de cáncer hay que buscarlas además en donde se produce y se incuba el cáncer, que es la comunidad. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Por supuesto, muy importante, cuidados paliativos, en realidad los cuidados de fin de día, que es una forma un poquito más respetuosa y digna de expresar el concepto de acompañamiento y compromiso hasta que las cosas se resuelvan por la pérdida de la vida. Recursos humanos, dotaciones, tecnología e indicadores económicos. La economía es importante, vaya que lo hemos aprendido en estos días, pero no es definitiva y habitualmente los indicadores económicos se suelen usar en combinación con los indicadores sintéticos para que los especialistas tomen decisiones amparados en evidencias con estudios de costo-efectividad.
¿Cuál es el retorno económico frente a una intervención sanitaria en términos de sus beneficios clínicos y en términos del esfuerzo económico que el país tiene que ejercer? Entonces, los de arriba casi todos los conocemos, los de abajo son los más relevantes en la perspectiva moderna. Epidemiología de cáncer, les quiero comentar, quisiera tener mucho más tiempo, pero no es así. El mundo de la epidemiología estuvo separado de una forma bastante incomprensible en la epidemiología de las enfermedades agudas y las crónicas. Vamos a ver que hoy día andan juntas y no andan separadas, digamos. Pero a la izquierda ustedes tienen los clásicos y tradicionales usos y aplicaciones de la epidemiología para abordar los problemas de salud. La lista no es exhaustiva, hay 11, me parece que hay acá, digamos. Prácticamente todos, con distintos énfasis, concurren en el estudio del cáncer y las soluciones que se persiguen en su control desde la perspectiva de la salud pública. A propósito de cómo la jerga y la nomenclatura va cambiando, probablemente hace 30 años atrás, cuando yo terminé mi beca, era una herejía, me habrían reprobado probablemente si hubiera señalado que las enfermedades crónicas eran epidémicas. Hoy día sabemos que son epidémicas. La latencia, la temporalidad es distinta. Las enfermedades crónicas, ya lo dijo José, son más parsimoniosas, pero concurren con todos los elementos que describen una epidemia. Aquí la experiencia de hace algunos años, hasta el 2004, una trayectoria en un largo periodo de tiempo de la evolución de distintas localizaciones de cáncer en China. Y lo que vemos acá es un incremento rápido y sostenido de una enfermedad, como el cáncer pulmonar en particular, que crece en términos de mortalidad y de incidencia ajustada por edad para la población china. Vean ustedes cómo se incrementa su incidencia en forma importante. Eso es una epidemia, nada más que la perspectiva temporal está abreviada a un periodo de tiempo más amplio, pero significa de alguna manera que debe ser enfrentada como las enfermedades epidémicas de origen infeccioso. Eso significa buscar aspectos de agente, huésped, ambiente y los posibles vectores. Aquí el vector es el tabaco, el agente es la nicotina, el huésped, todo nuestro entorno, y finalmente los afectados son la población china. Un homenaje a la profesora Elizabeth Barrett Connor, que tuvo el talento, falleció el año pasado, de unir las enfermedades crónicas y las enfermedades agudas, o de base inflamatoria, perdón, infecciosa y no infecciosa, y aquí tenemos un bonito ejemplo que hoy día este mundo está concurrentemente unido. En la perspectiva histórica, ustedes ven en este listado que no es exhaustivo, como destacado en negro, está siempre la presencia del ambiente, entendido abiertamente, digamos, no solamente el ambiente físico, químico, el ambiente entendido como todo lo que me rodea, el alimento que consumo, el agua que bebo, las relaciones que establezco, el lugar donde vivo, las características de mi barrio y a lo que me expongo. El ambiente siempre ha estado presente como un mecanismo vinculado asociativamente con el cáncer. Lo interesante es, con los dos últimos ejemplos, que tampoco es la lista exhaustiva, es cómo irrumpe los agentes infecciosos como elementos etiológicos en el cáncer, lo que genera realmente una revolución en la perspectiva de la epidemiología y en la oncología. Pero fuera de ser una gárgara académica, ¿por qué es importante para un especialista de salud pública en este aspecto? Porque da la instancia de soñar en el control del cáncer mediante una vacuna, sueño que estamos a puertas de ir concretando progresivamente. Las bases y progresión de todos los fenómenos que terminan finalmente conduciendo al desarrollo de una patología neoplástica, son todos conocidos, lo van a revisar en profundidad en esta bonita iniciativa. Pero yo me cuelgo de esto, que es muy conocido, porque si ustedes se van dando cuenta, hay una imagen especular de esta gráfica, que es la que nosotros usamos desde la perspectiva del concepto de historia natural de la enfermedad. Todos los que estamos acá, probablemente en nuestro programa, escuchamos este concepto, es muy valioso para el control de las enfermedades, el caracterizar la evolución natural de una enfermedad sin intervenciones de probada eficacia. Eso se puede hacer en algunos momentos cuando irrumpe una enfermedad. Cuando el primer caso de una neumonía típica aparece en Wuhan,
probablemente lo que había que hacer era simplemente observarla. Y vean ustedes, en 6, 7, 8, 9 meses ya en Chile, con qué rapidez a partir de esa simple observación realizada en modestos hospitales, probablemente en los primeros lugares donde apareció la enfermedad, hoy día ya estamos a puerta de conocer variantes genéticas y diversidad de formas de presentación. La historia natural de la enfermedad nos deja caer distintas alternativas de intervención, que ustedes ya las conocen: la prevención primaria. Si hay un factor de riesgo, como varios preguntaron, bueno, si existe y naturalmente no podemos hacer nada para que no exista, bueno, pongamos barreras. Pongamos barreras laborales, de protección de los trabajadores, pongamos una vacuna, educación sanitaria, coloquemos las fábricas lejos de las personas. Tenemos un montón de iniciativas en prevención primaria. Y en prevención secundaria, el dogma es: mientras más temprano el diagnóstico, mejor el pronóstico. Eso es un dogma que se da, digamos, de forma bastante sostenida en el tiempo, con los conceptos de prevención secundaria, incluyendo eso, el tamizaje, que varios preguntaron acá: el tamizaje, el uso de una prueba diagnóstica con un fin distinto al diagnóstico clínico. Identificar en una población fracciones de ellas susceptibles a dejarles caer instancias de carácter preventivo. Y la prevención terciaria. Todo esto lo conocemos todos muy bien. Sin embargo, yo quiero apelar a esta inteligente forma de delinear todas las instancias de intervención que nosotros tenemos. Un ejemplo es José, digamos que José es especialista, es oncólogo. Sin embargo, lo que está haciendo ahora es claramente acciones de comunicación que van bien, más bien en la línea de la prevención primaria, de capacitar a profesionales de la salud en abrir los ojos y ser seres más sensibles al diagnóstico más temprano, y si eso no funciona, hacer lo que hay que hacer. Hoy día esto es muy importante, en particular algo que me voy a detener un poquito más, que tiene que ver con los determinantes sociales en salud, que irrumpen claramente hoy día en Chile como uno de los elementos que pueden hacer el antes y el después en el control de la enfermedad. Termino diciendo, claro, estas son las instancias preventivas que conocemos desde el año 1950. Sin embargo, hoy día sabemos que hay intervenciones de carácter estructural, que son la base sobre la cual se instalan lo que ofrecen los sistemas de salud, que es lo que está ahí arriba, y que son intervenciones estructurales. Quiere decir eso, que son acciones de carácter global, que tienen una cobertura amplia, que no distinguen clases sociales, que no distinguen educación, no distinguen localización geográfica, y que tienen la propiedad de beneficiar al colectivo completo, a la población, la comunidad, el colectivo, la población, si ustedes quieren. Y en nuestro caso, esta intervención estructural la tenemos, gracias a Dios, disponible, y que es la Ley Nacional del Cáncer. No tengo tiempo para profundizar y sé que hay sesiones sobre esto, pero no puedo perder la oportunidad al partir este programa, en la importancia que tiene este hito que dio la comunidad chilena respecto a este tema. ¿Por qué una ley y por qué no un programa nacional del cáncer? ¿Por qué? Porque los programas no garantizan necesariamente el cumplimiento de los objetivos. Los programas no garantizan necesariamente contar con los recursos. Los programas no garantizan necesariamente la transparencia, el rendir cuentas, la accountability. Las leyes sí lo hacen, porque las leyes deben tener un presupuesto y deben tener una regulación, un reglamento. Eso es un hito muy importante. Usted lo encuentra, ustedes, digamos, noticias en desarrollo, y de hecho ustedes pueden ser consultados para los efectos de concretar el desarrollo de esta ley. La ley busca un marco normativo, los principios inspiradores, la cooperación público-privada, muy importante en un país con un fuerte elemento de segmentación de su sistema de salud, pero tiene algunas otras cosas más que nos obligan a elaborar un plan nacional del cáncer con una vigencia no ad eternum, como es lo habitual cuando los programas se instalan, sino que tiene que ser revisado cada 5 años, que promueve y fomente la investigación en su más amplio sentido de la palabra, desde la básica hasta la de la salud pública, que tiene compromiso de fortalecimiento de la red asistencial desde el nivel primario de atención hasta los niveles cuaternarios, y vaya a saber uno qué otros más se inventen en el futuro, con una fuerte base probablemente en la atención primaria. La atención primaria ha quedado particularmente en relevancia a partir de la pandemia, no solo por la pandemia, sino por la fragilidad del componente de salud pública en nuestro sistema de salud, que hace necesario robustecerlo. La importancia y la obligación de la creación de un registro nacional del cáncer, que vaya a ser
como responsabilidad de la subsecretaria o subsecretaría de redes asistenciales, la creación de un Fondo Nacional del Cáncer, con un presupuesto asignado, que es materia de discusión en este momento por los especialistas y por los parlamentarios, y que tenemos que estar atentos para que concurran los fondos necesarios. Todos los que estamos acá sabemos que los mecanismos causales que subyacen al cáncer son complejos, multifactoriales y complejos de estudiar. La interacción entre los genes y el ambiente, entre la epidemiología y la genética. La epigenética hoy día irrumpe a propósito de una pregunta que se le formuló a José como uno de los mecanismos que necesitamos desarrollar. Y Chile ha mejorado su capacidad de investigación en eso. Bonitos grupos a lo largo de Chile están estudiando la genética del cáncer y también la relación con factores ambientales que les son propios, particularmente humo de leña, condiciones de exposición a pesticidas, etc. Para los que tengan interés, hoy día, más que pensar en factores de riesgo aislados, nosotros nos adherimos a la propuesta del profesor Kenneth Rothman, que lo que dice el tema para las enfermedades crónicas es tan complejo que es muy raro ver circulando a un ser humano o un chileno con un rótulo de tengo bajo nivel educacional, me expongo a pesticidas, tengo antecedentes familiares de cáncer, tengo factores biológicos asociados. En general, lo que se da es que las personas tienden a concentrar factores de riesgo. Kenneth Rothman nos dice, bueno, estúdielos en su población y si ve que se agrupan en torno a elementos comunes, ese paquete, esa torta que está expresada aquí, estúdiela, porque si estudia los elementos ambientales que tienen que ver con el cáncer, si tiene que ver el estudio con los factores sociales que explican el cáncer y con aquellos biológicos puros, los puede estudiar más segmentadamente y no vaya a hacer cosas que en estos tres arreglos causales hayan elementos comunes como es el factor A y A. Eso significa que para la salud pública eso es miel sobre hojuelas, porque si usted interviene sobre un solo factor, modifica el panorama causal de tres posibles arreglos causales. Modelos causales complejos de Kenneth Rothman. ¿A quiénes tienen ustedes los típicos factores epidemiológicamente estudiados? No me detengo mayormente. Simplemente decir que algunos eran mencionados, digamos, sin conocer necesariamente la forma en que ellos actuaban. No quiero decir eso que la salud pública deba saber cuál es la causa última de una exposición para impedir su contacto con personas. El tabaco es un buen ejemplo. Pero es muy importante hacerlo porque podemos tener instancias más específicas de focalización. Por ejemplo, la obesidad típicamente ha estado vinculada con el cáncer desde los estudios del profesor Lavecchia en Italia en los años 50. Pero no es sino hasta hace unos 8 o 10 años atrás que sabemos cuál es el mecanismo. A través de inflamación a bajo grado y sostenida. Eso es sumamente importante en un país como el nuestro, al igual que México, donde cerca del 60, el 70% de la población está en condiciones de un balance nutricional adverso. Esta actividad física, influencia hormonal, la genética y la etnia. Pero también hay otros factores de riesgo o determinantes, quiero usar mejor ese concepto, que han sido un poquito rezagados, un poco así como una profecía autocumplida. O sea, si mira, esta persona está en una posición socioeconómica desventajosa, vinculada con la pobreza, entonces es natural, es consustancial, es esperable que tenga más daño en salud. Nosotros creo que debemos resistirnos a eso y debemos modificar la realidad y entender la forma en que podemos trabajar sobre los determinantes sociales en salud. Quien tenga interés, me escribe y le doy bonita y simple literatura, no tiene por qué ser compleja, para entender la lógica social y biológica de cómo actúan los determinantes sociales en salud, que son las circunstancias normales y naturales en que las personas nacemos, nos desarrollamos, vivimos y morimos. ¿Qué tiene importancia lo que estoy comentando? Que muchos de ellos ya han sido tipificados. El efecto de ellos se sabe que son acumulativos en el tiempo. Entonces, que en este momento cerca de 3 millones de niños no estén yendo al colegio en su primer año básico, no se resuelve con que aprendan a leer en el segundo año básico. Se perdió un tiempo que es irrecuperable. Entre sí se producen interacciones y muchos de ellos son modificables. En Chile, modestamente creo que estos elementos son sumamente gravitantes.
La pandemia nos ha demostrado que Chile es como un país que tiene 15 estados, es casi un país federado, ¿eh? En la región de Magallanes con una situación compleja de pandemia y la región metropolitana estamos prácticamente en situación de normalidad. Un país muy heterogéneo, con riesgos ambientales dados por la geografía loca que tenemos, con un cambio demográfico que ya se instaló. No digamos aquí que viene un proceso de envejecimiento. El país ya tiene un porcentaje cercano al 10% de población de 60 años y más, con un componente migratorio que en cáncer ha sido muy bien estudiado. Los migrantes se adaptan después de un fenómeno de adaptación que toma años, 16 años en Australia, 10 años en Japón, vaya a saber en Chile cuánto tiempo nos va a tomar, que va a significar una conversión, un mix genético, va a haber una influencia de factores alimentarios, de formas de vida, muy importantemente, en un país que ha avanzado muy rápidamente en todas las etapas de la transición epidemiológica y con evidencia a través de las 3 encuestas nacionales de salud de que somos una comunidad nacional con mucha adversidad en sus factores de riesgo genéricos para enfermedades crónicas y agudas. Dos típicos factores rezagados que son importantes para un país que se supone que es una potencia agroindustrial. El tema de la inocuidad alimentaria, los alimentos pueden ser una fuente de bienestar y pueden ser derechamente el peor de los caminos para el cáncer. Y la emergencia por parte de la industria de los alimentos ultraprocesados, que curiosamente además tienen un mayor costo y que tienen las mismas necesidades de resguardo para su protección en términos de inocuidad que aquellos que son no procesados, y la influencia de los alimentos genéticamente modificados. Todos estos factores ambientales, cuando se nos exponen a poblaciones, pueden derivar en consecuencias distintas y diferentes. El mismo factor de riesgo, exposición a tabaco, en 2 poblaciones distintas. Vean ustedes que en términos de riesgo atribuible, como la torta nos muestra que la población china es claramente menos susceptible desde el punto de vista genético o cultural o social a la influencia del mismo factor de riesgo. ¿A qué nos obliga? Si tú estás en este momento en una comuna rural, tienes que ver tu comunidad y ver cómo se adaptan estas verdaderas recetas de cocina a tu realidad local. Yo soy un hincha y un fuerte defensor de que lo local modifica claramente algunas indicaciones. Me parece que este es un ejemplo muy claro al respecto. Dentro de los países y entre las personas hay diferencias marcadas por su desarrollo económico, social y cultural. Esas desigualdades en un indicador tan duro como la mortalidad o como la incidencia, que es lo que se refleja acá, vean ustedes como la distribución de distintas localizaciones de cáncer muestra alguna predilección de acuerdo al tipo de país en la cual se estudia. Los cánceres que tienen una fuerte relación con agentes etiológicos vivos, microorganismos, bacterias, hongos, virus, son de predilección en países en desarrollo no industrializado. En cambio, en aquellos de mayor nivel de desarrollo, tributan a aquellas que tienen que ver con exposiciones crónicas, mantenidas y sostenidas, y que también están marcadas por lo parejo que sea el camino desde el punto de vista de la homogeneidad de sus sociedades. Típicamente, además, estos países tienen gradientes sociales que hay que componer y que ponen no solamente a mayor riesgo por agentes vivos, sino que uno sabe que algunas porciones de esas poblaciones tienen un mayor riesgo que otras que tienen mejor bienestar. Sobre eso el cáncer tiene una deuda muy importante. Nomenclatura, alguien hizo una pregunta, por eso dejé estas diapositivas. El panorama de los carcinógenos, recuerden que aquí no nos mandamos solos, hay toda una métrica, y el Instituto del IAR, que es la clásica agencia de investigación en cáncer en Lyon, en Francia, es la institución supranacional a propósito de globalización, encargada de etiquetar cada uno de los agentes en sus distintas vinculaciones con el riesgo de desarrollar un cáncer. Con estas nomenclaturas que ustedes ven a ver como un carcinógeno definitivo o posible, y con agrupaciones, para quien preguntó, ustedes entran al website del IAR y están todos los carcinógenos etapificados y están los que están en pleno estudio. Hay muchos chilenos trabajando en esto. Tengo 2 personas de mi grupo que participan en esta etapificación. Les quiero hacer una salvedad.
lamentablemente mi sesgo en salud pública lo tengo que hacer presente. No piensen ustedes que un carcinógeno que está como un posible carcinógeno es menos importante que uno que es definitivo. Aquí opera la responsabilidad de los países en el sentido de usar mecanismos precautorios. Ejemplo, las radiaciones electromagnéticas, producto de tendidos eléctricos o de hornos microondas, en particular los tendidos eléctricos, en Chile no ha sido legislada ni regulada. En el Reino Unido, al revisar este tema, me encontré con el dictamen de la Cámara de los Comunes hacia el gobierno inglés, que dice que ante la ausencia de evidencia de un posible daño en la esfera de desarrollo de patología oncológica, proponemos una medida precautoria que indique que hasta que no se demuestre que no produce, preferimos que los tendidos eléctricos estén lejos de los poblados. Esta una visión de protección propia de un país europeo. Me voy a saltar esta, prefiero ocupar el tiempo en mostrar algunas evidencias de lo importante que pueden ser atributos que en Chile son adversos, como el peso o la antropometría. Antropometría y cáncer de mama, un viejo metaanálisis, pero suficientemente claro, que demuestra que mujeres que tienen sobrepeso y obesidad incrementan en un 11% el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y lo que es increíble, ese riesgo se pierde en usuarias de terapia de reemplazo hormonal. Esto representa un fenómeno muy importante en cáncer, que es la interacción entre distintos factores de riesgo. Un segundo ejemplo, otro cáncer vinculado con hormonas, ginecológico, en este caso cáncer de endometrio. Vean usted el mayor riesgo en mujeres obesas y la influencia que tiene la terapia de reemplazo hormonal, que en este caso no reduce el riesgo, pero sí, perdón, no evita el riesgo, pero sí lo reduce en forma importante, de tal forma que esto se tiene que utilizar también para los efectos de política pública. Y finalmente, un bonito ejemplo de interacción de sexo, voy a emplear el concepto de sexo desde la perspectiva biológica, género de la perspectiva social o sociológica, pero la influencia del peso respecto a cáncer del colon en hombres y mujeres. Y ustedes ven que en el caso de los hombres, el riesgo es mayor en hombres obesos, pero dicho riesgo en mujeres, independientemente de la condición de antropometría, no se observa. Entonces, fenómenos de interacción que hoy día están más cercanas a la investigación epidemiológica de punta. Bonito ejemplo de mi grupo, la doctora Caterina Ferrecho, junto con su grupo del ACDIS, alianza entre dos universidades, que podrán pelear en la cancha de fútbol, pero aquí van unidas en un proyecto precioso. Es como un proyecto de seguimiento, es como un Framingham en la comunidad de El Maule, derechamente en Molina, donde 10.000 chilenos están siendo seguidos ya en su 7º año para estudiar la evolución, la historia natural de enfermedades crónicas en un entorno semirural. ¿Qué encontró el grupo de la doctora Ferrecho? Aflatoxina, una contaminación por hongos de muchos de los alimentos que normalmente consumimos en la dieta, que habitualmente no se le ha conseguido mayor importancia. Caterina y su grupo estudian en un bonito estudio de casos y controles su influencia en la relación con el cáncer de vesícula biliar, utilizando 2 grupos de control, personas de la comunidad y personas con litiasis vesicular, sugiriendo que el incremento en riesgo de desarrollo de cáncer puede ser tan importante como 9 o hasta 13 veces, dependiendo del grupo de control. Introducción de nuevos agentes etiológicos en ambientes donde esta exposición es sumamente importante. Aquellos que vayan a mercados, a ferias o en la Vega Central, fíjense ustedes en el ají, el ajo, en todos aquellos productos de origen agrícola que usualmente están al aire libre y que incluso están expuestos a fenómenos de desecación. La contaminación por aflatoxina es muy frecuente. También lo mencionó José, es poblaciones de especial susceptibilidad, la inmunodepresión y los trasplantados. Aquí tenemos la evidencia, cuáles son los órdenes de magnitud de mayor riesgo, para que ustedes también los tomen en cuenta. No solamente sepan que un trasplantado tiene mayor riesgo, o una persona que tiene un cáncer tiene más riesgo, pero vean ustedes, por ejemplo, el riesgo en pacientes que tienen, no sé, cáncer de vejiga, 5 veces más órdenes de magnitud de desarrollar cáncer en comparación a personas del mismo sexo, a la misma edad, que no están en condición de portación de ese cáncer en el momento de un trasplante. Las cifras les voy a pasar muy brevemente, si tienen interés,
les puedo mencionar algunas después privadamente, pero advertirles de algunos detallitos. Aquí tiene usted la típica torta que muestra la distribución proporcional que tienen las enfermedades de acuerdo a la agrupación de la Clasificación Internacional de Enfermedades entre un año y otro, por ejemplo, donde están las típicas 3 causas de muerte peleándose, digamos, las enfermedades circulatorias, el cáncer y las respiratorias, que son como la trilogía clásica de los países como el nuestro, que no varía mucho entre el 2010 y el 2014. Ahí lo tienen ustedes. No confundan, por favor, la distribución proporcional de cánceres, perdón, de causas de muerte con el riesgo de desarrollar estas enfermedades. Por ejemplo, ustedes sospechan cuál va a ser la primera causa de muerte en el año 2020. El COVID, ¿no es cierto? Entonces, si bruscamente aumenta el grupo, las muertes de un grupo en particular de enfermedades, lo que va a ocurrir, obviamente, que la torta no se puede distribuir más a un 100%, van a disminuir proporcionalmente otras causas. Eso no significa que su incidencia disminuya. Estoy seguro que ustedes lo saben, pero por favor, para corregir a alguien que pueda cometer algún error. Muchos países europeos, y posiblemente Chile, de aquí a unos 15 o 20 años más, va a tener el cáncer como la primera causa de muerte. Vean ustedes, países europeos de distinto nivel de desarrollo, ya a partir del año 2011, me parece, en Francia, el cáncer es la primera causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Debemos estar preparados para que eso ocurra y estar con las capacidades de respuesta frente a la emergencia de esta carga de enfermedad que se nos viene. Carga de enfermedad. Carga de enfermedad es un término que usamos que se basa en el uso de los indicadores sintéticos. Entonces, cuando me expreso como carga de enfermedad, estoy diciendo mortalidad, incidencia, preferencia, uso de servicios, discapacidad. Me voy a saltar que son las trayectorias de algunos tumores en hombres y mujeres. Me parece absolutamente, yo no le preguntaría jamás en una evaluación este tipo de cosas. Pero sí es importante que si tú estás en una región donde hay un riesgo epidemiológico particular, como en la segunda región, no conozcas en detalle que por la relación de la contaminación natural de aires y suelos con arsénico y probablemente por la concurrencia del consumo de tabaco, el cáncer pulmonar y de las vías respiratorias es importante. Pero no ocupemos neuronas en aprender cosas que son tan variables de un año a otro. Usémonos para entender estas lógicas o estas ilógicas que nos muestran. Este es un bonito estudio del grupo del Foro Nacional del Cáncer, un homenaje al profesor Jorge Jiménez de la Jara, profesor, amigo y maestro de mi grupo, el padre, en mi modesta opinión, de la Ley Nacional del Cáncer, que nos muestra con algunos otros colegas las trayectorias de mortalidad por cáncer para los hombres en particular, según nivel educacional. Y ustedes observan siempre arriba los hombres chilenos, sus tasas en personas que no tienen ninguna escolaridad, la que tienen solo básica, y la inferior a la que tenemos, donde estamos la mayoría de los que estamos acá, seres privilegiados que tenemos en promedio más de 12 años de formación o educación formal. Vean ustedes las trayectorias. Entonces, y esto está ajustado por edad. Entonces, típicamente yo a mis alumnos les suelo preguntar, explícame por favor, ¿por qué un hombre chileno que está en un nivel de instrucción bajo, ajustado por edad, tiene esas diferenciales de mortalidad respecto al mismo hombre chileno que tiene más de 12 años de educación? Ese es un índice. 6,73 dividido por 0,63 debe ser como 10 o 12. Entonces, busquemos las razones para observar además que inexplicablemente en una tendencia secular, evolución por quinquenios o decenios de un indicador, eso no se ha corregido. Y para el caso de las mujeres se ha corregido algo, pero es inaceptable que esto ocurra, pensando además que muchas de las causas de muerte de estos cánceres tienen que ver con causas que son prevenibles. Desigualdades sociales. Y las desigualdades sociales, cuando son injustas, son conocidas y son prevenibles, se transforman en inequidades. Una inequidad entonces es una desigualdad injusta, prevenible y evitable. Esta serie, que no es mía, es del DAIS, nos muestra que estas brechas incluso tienden a incrementarse. Índice de mortalidad para todos los tipos de cáncer ajustados por edad
comparando a nivel socioeconómico alto y bajo. O sea, la relación entre hombres y mujeres de nivel educacional bajo con aquellos que tienen más de 12 años, de 6 órdenes de magnitud, y vean lo que ocurre a lo largo del tiempo. Eso es una vergüenza, eso es poco presentable. Esto es una cosa que debemos corregir. Si estiráramos la serie hasta el año 2019, les podría casi jurar que es muy poco probable que observemos, además, diferencias significativas. Muy brevemente, yo voy terminando, y de esto simplemente quiero comentarles, y quizás sugiero usar más bien los últimos minutos, donde no resistí la tentación de comentarles el impacto del COVID en el cáncer chileno. Creo que eso tiene más importancia que comentarles algo que pueden revisar. Nuestro sistema de salud ha avanzado en forma notable en la organización de su capacidad de respuesta en cáncer. Tenemos esbozos de registros nacionales de cáncer que hoy día se van a sistematizar con esta ley a través de una iniciativa donde concurren universidades y el Ministerio de Salud. Buenísima noticia. Tenemos programas de protección a través del sistema de garantías explícitas que incrementa progresivamente algunas patologías y localizaciones. Tenemos también programas históricos de provisión de drogas, de protocolos. Tenemos una base estructural relativamente firme. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Es que ha sido insuficiente y su distribución regional ha generado también diferencias. Noten ustedes cómo las políticas públicas pueden ser fuentes de inequidades. Y en mi modesta opinión, en cáncer algo de ello se ha producido. Tenemos bonitos y antiguos programas. Tenemos progresiva introducción de patologías GES con canastas que, les tengo que decir, no son las mejores porque propician más bien un enfoque terapéutico, descuidando toda la esfera preventiva. Chile debiera tener un programa de garantías explícitas en salud para la cesación de tabaco. Hay un 30% de nuestros fumadores tiene dependencia física y psicológica de la nicotina y no son capaces de salir de ese nicho. Deberíamos tener ese programa de garantías que tributa probablemente en esfera preventiva a todas estas localizaciones. Tener programas de tamizaje, recuerden, no se les vaya a ocurrir hacer tamizaje de cualquier cosa. Se tamiza, se hace un screening o se hace un cribaje cuando tú tienes una prueba diagnóstica que es concluyente respecto a su interpretación, cuando tiene un costo aceptable, cuando los beneficios claramente sobrepasan a los riesgos del procedimiento, cuando la historia natural de la enfermedad es conocida y se sabe que el diagnóstico temprano modifica positivamente la historia natural de la enfermedad. Para eso se usa un tamizaje y hay 9 condiciones que te pido que revises en la literatura que siempre deben estar presentes. En Chile tenemos bonitos programas de tamizaje, pero tenemos también señales de que hay desigualdades dependiendo del sistema previsional de la mujer, en este caso, que se expone al uso de esta estrategia. Me salto esta. Un poquito de nomenclatura. Tamizaje oportunístico, aquel que es propiciado, como bien mostraba o comentaba José, cuando tú tienes un paciente en la esfera individual en el cual se tapizan una serie de factores de riesgo en ese paciente individual, tú sacas tu test diagnóstico, tamizaje oportunístico. Y un programa de tamizaje cuando existe toda una lógica, una planificación de cómo desplegarlo, centralizadamente desplegada. Me quedan algunos 5 minutos, voy a simplemente pasar estas diapositivas, que además va a quedar para que ustedes las revisen. Aquí está el concepto de Registro Nacional del Cáncer, el cual les hablé, que tiene, entre otras cosas, una utilidad muy importante en evaluar el desempeño técnico de todos los sistemas de provisión de salud. Eso es muy importante hoy día a propósito de la transparencia. No solo porque las personas están informadas, sino porque hay que hacerlo siempre. Tiene que comprometerse cuál es el desenlace, el desempeño pronóstico de acuerdo a lo que se les ofrece y cuál es la evidencia que lo que estamos haciendo es bien. 3 años atrás vino un experto en registros nacionales y nos dejó súper clarito que no se ensañen con la mortalidad, no se ensañen con la incidencia. Un sistema de salud se desempeña bien en el control del cáncer cuando la prevalencia de pacientes con cáncer libre de la enfermedad aumenta y cuando la sobrevida también mejora. Funciones de vigilancia y algunos aspectos. ¿Qué quiere cifra? Esto está tomado del observatorio del GloboCan, Estadísticas Globales de Cáncer, de la IARC,
que ahí está el sitio web, ustedes pueden ver estimaciones, ojo, estimaciones en base a algunos modelamientos de las principales localizaciones en Chile. Termino con esto. Bueno, se nos apareció el COVID. ¿Ah? Y aquí los profesionales de salud no tenemos autorización para observar retrospectivamente lo que ocurrió. Es una responsabilidad social ver que, metaanálisis, recientemente publicado, la letalidad, que todos manejamos el concepto, que en algunos países de Europa, como Alemania y Francia, rondó el 5 al 6%, y en Chile está cerca del 4,5%, en la forma, pacientes con cáncer tienen una letalidad en 25,6%. Letalidad distinto de mortalidad. Mortalidad, fallecidos en función de toda la población. Letalidad, fallecidos en función de todos los enfermos que existen. No he encontrado evidencia que demuestre que las personas con cáncer son más proclives a enfermarse. Eso está dado más básicamente por su situación de edad, su sexo y la concurrencia de comorbilidades. Lo que sí sabemos es que los pacientes con cáncer desarrollan una respuesta inmune un poquito más retrasada y de menor magnitud, lo que les confiere probablemente una peor evolución en términos de su complejidad. Una lista que terminé anoche después de hacerle una consulta a mis colegas del Consejo Asesor: menor acceso a diagnóstico, retraso en el diagnóstico. Inglaterra estima que puede ser entre un 40 y un 60%. En Chile tengo algunos datos de nuestros queridos colegas de la Universidad de Chile. Mayor riesgo a cursos clínicos severos, letalidad aumentada, mortalidad prematura. Inadecuado manejo de comorbilidades que concurren dándole un mayor riesgo de enfermarse y tener cursos clínicos más complejos. Una importante limitación en las terapias y la cirugía, así que mis colegas cirujanos oncológicos han tenido que priorizar. Esa es una lástima, debe ser muy doloroso. Readecuación de servicios clínicos, seguimiento restringido, suspensión de garantía explícita, un fuerte efecto marcado por la gradiente social. Y no nos perdamos, no es que los pacientes más pobres en Chile con cáncer tengan hoy día peores trayectorias. La tenían antes y esto simplemente les pone un timbre encima. Eso tenemos que cuidarlos con mucha atención. Y ustedes, impacto en mortalidad específica del 2021. A propósito de tortas y toda la discusión en torno a la reclasificación de las muertes, vean ustedes cuando los registros de mortalidad no están confirmados y cuando sí son confirmados, esto modifica la mortalidad por otras causas por COVID. Tengan mucha atención. Esto tomado del tablero, el tabló del DEIS, la sobremortalidad observada en Chile se focalizó fundamentalmente en los meses de junio y julio. Aquí tienen respecto a los años anteriores el exceso de mortalidad o la mortalidad comparada en realidad y cómo nos vamos normalizando, pero esto ya se produjo. Colegas de la Universidad de Chile con algunas sugerencias de mayor o menor prioridad en la atención de los pacientes de acuerdo a la situación de la pandemia. Se los dejo. Los tumores con alta mortalidad y con alta dinámica de progresión claramente tienen la mayor prioridad y algunos tienen una menor prioridad. Siempre es doloroso porque advertí que aquí están los cuidados paliativos en pacientes que tienen una sobrevida limitada. Yo no sé si eso es tan correcto o no, digamos, pero en fin, cuando los recursos son escasos y hay que tomar decisiones, tenemos que usar algún tipo de referencia. Aquí está, estoy terminando, la disminución en la dinámica del diagnóstico de nuevos casos: 40% en Holanda, 75% en Reino Unido y 46% en Estados Unidos. Vean ustedes, en la medida que la pandemia progresa, eso es dramático. Estos son pacientes que van a progresar en sus estadios clínicos y probablemente que van a tener trayectorias de pronóstico diferentes y tenemos que estar preparados para eso. Nuestros amigos de la Chile, en un bonito paper que todavía no está publicado, usaron como información los sistemas de registro GES de algunas garantías con cánceres, y vean ustedes el promedio de casos ingresados en el sistema de garantía entre el año 2017 para algunas localizaciones: 141 versus 205, linfoma, leucemia, cánceres de cuello útero. Entonces, tenemos instalado aquí un problema que vamos a tener que hacernos frente muy prontamente, desde probablemente noviembre y diciembre en adelante. El exceso de la sobremortalidad
aquí está muy bien graficada por los colegas del DEIS y el Departamento de Epidemiología. Estamos entrando ya al mes de septiembre, donde respecto al año anterior ya la mortalidad parece estar compensándose, ya sea por prolongación de las olas epidémicas, por ejemplo en Magallanes y Aysén, o por la reaparición en algunas otras regiones. Sabemos que la letalidad es menor y probablemente producto más bien de cambios en la cepa, de aprendizajes en manejo de la enfermedad. Y creo que es la última. Estas, a septiembre del presente año, las causas de muerte chilena, ustedes ven, esto va a transformar todo el panorama de estas tortas causales, de torta de distribución proporcional de muerte que les comentaba y les pido tener especial atención. Y finalmente, lo alcancé a sacar escuchando el José, capto que es de interés de ustedes. Este es el panorama de los cánceres hasta el momento en Chile en términos de mortalidad. Se mantiene la serie histórica. La superficie de este gráfico, que es difícil de entender, marca la proporcionalidad de la muerte por causa específica, tumores malignos o órganos digestivos, es lo que hay. Y esta es también la distribución de las muertes hasta septiembre por cáncer, que no muestra diferencia significativa con la distribución de la mortalidad por esta causa en años anteriores. Y termino con esto. Este es el total de muertes para los años por cáncer, y este es el total de mortalidad por cáncer que llevamos acumulado hasta el mes de octubre, septiembre, hasta el 1 de octubre del presente de... discúlpame, no me salió en la diapositiva, déjame correrla para que se vea. De pantalla y me parece, ahí se va a ver, ahí está, tampoco se ve, ya lo voy a mostrar acá entonces. Es que quedó cortado, discúlpenme, fue tan rápido, pero lo que les quiero demostrar es que hasta el mes de septiembre-octubre, el número de personas fallecidas por cáncer en situación de pandemia no muestra cambios significativos en la mortalidad observada hasta este mes, del mes de octubre. Lo que sí les tengo que decir que personalmente creo que en los meses posteriores, entre diciembre y enero del próximo año, lo más probable es que la mortalidad proporcional sea un poquito mayor. Detengo acá y Bien, doctor. si José me ayuda Oiga, muchas con gracias el... por su clase. ¿Eh? Obviamente ha generado preguntas porque este es un tema que nos toca a todos. Entonces, yo voy a ir aquí comentando en algunas para que usted nos ayude. Entonces dice, Javier Araya pregunta, ¿el presupuesto de la ley de cáncer considera el uso de inteligencia artificial para ordenar la información o solo contempla un registro? No. El Fondo Nacional de Cáncer está destinado a financiar desde investigación básica hasta investigación translacional. Créanme que en este momento la senadora Goich y la Fundación Nacional del Cáncer, presidida por el doctor Jiménez, está muy atento al tema de los fondos y los usos. Y a la pregunta que es sumamente importante, la minería de datos y el machine learning, que es una de las formas muy importantes de trabajar sobre cáncer, está incorporada en el centro que va a estar a cargo del diseño, está trabajando en el diseño del Registro Nacional del Cáncer. Nos preguntan, ¿será obligatorio que todas las instituciones realicen registros de tumores o va a haber un registro central de cáncer? Va a haber un registro centralizado. Tiene que haber una gobernanza, perdone la expresión, una gobernanza sobre el Registro Nacional del Cáncer. Y en un registro, los que tributan a ese registro tienen que estar estandarizadamente reportando. Entonces, más que cada institución tenga su propio registro, como suele ocurrir hoy día, ¿cierto? Mi institución, por ejemplo, está hace mucho tiempo tratando de hacer esto. Lo lógico sería que tuvieran el conjunto mínimo de información para que tributaran a este registro centralizado. Los registros tienen acciones de vigilancia. La vigilancia es información para la acción. Entonces, ustedes lo que debieran esperar y exigir es que el retorno centralizado de información les permita tener datos desagregados, sistematizados del Registro Nacional de Vigilancia, Registro Nacional de Cáncer. Perfecto. Acá pregunta sobre el uso de transgénicos. ¿Cómo influye en la incidencia de cáncer? Dice, transgénicos. Sí, no está muy bien estudiado. Lo estudiamos con estudiantes de tercer año de nutrición en el curso de salud pública. Tiene un bonito ejemplo, ellos dándole clase al profe. Y hay países que sí lo están estudiando. En Inglaterra, por ejemplo, hay cierta evidencia que algunos transgénicos, discúlpenme, no lo recuerdo con detalle, en particular aquellos que son además de un alto consumo, de consumo masivo, por ejemplo, cultivos genéticamente modificados de soya y de maíz,
han mostrado un efecto marginal en incremento de algunas localizaciones de cáncer. No estoy seguro si es digestivo, son cánceres más bien epiteliales, pero eso tiene que ser estudiado de alguna forma a propósito de la buena pregunta que hizo la colega, digamos, sistematizando información. Les quiero comentar que muchas veces aparecen en los papers demostrados efecto marginal de un factor de riesgo. Por ejemplo, la exposición a un transgénico, hipoteticemos, incrementan el riesgo relativo de 1.015. 1.015. Esto es marginal. Oye, pero es un 1,5%. 1,5% multiplicado por el total de personas que se exponen al consumo de ese transgénico es una brutalidad de personas a nivel poblacional. Entonces, indico esa respuesta que se está estudiando, que hay buenas señales y tener mucha sensibilidad en la lectura de los resultados porque pueden tener impacto poblacional. Siguiendo con carcinógenos, preguntan si el uso de terapia de reemplazo hormonal disminuye la probabilidad de cáncer de mama. Hay que tener cuidado. Recuerden ustedes que los estudios ecológicos, perdón, los metaanálisis, en el fondo ustedes los pueden ver como estudios ecológicos, donde en el fondo cada estudio, aquí no se estudian necesariamente personas, cada estudio representa un indicador promedio. Entonces, con los estudios ecológicos hay que tener mucho cuidado con un fenómeno que se llama falacia ecológica, que es claramente y sintéticamente atribuir el resultado de un estudio de base poblacional el riesgo individual. Me explico. Está demostrado que el uso de acetaminofeno incrementa el riesgo de desarrollar más en menores de 12 años, a través de un estudio ecológico que mide el consumo promedio de 155 países con las prevalencias promedio en 155 países. Es una dirección perfecta, pero yo no tengo ninguna posibilidad de indicar qué persona en la población chilena que usa acetaminofeno va a desarrollar cáncer, va a desarrollar asma. Entonces, mucho cuidado, pues son indicaciones de carácter genérico y global. Lo que hay que hacer frente a esa buena pregunta es tomar la decisión al amparo de la información clínica particular del caso, que tiene que administrar los riesgos de la terapia, que son conocidos, con sus beneficios para la paciente en su situación nutricional en particular. Desde el punto de vista nuestro, para complementarlo, claro, los estrógenos son uno de los carcinógenos más relevantes en cáncer de mama y hay datos clínicos, como decía el doctor, explicando la diferencia entre los estudios más epidemiológicos, ecológicos, estudios clínicos que dicen que hay más riesgo. Entonces, en general, nosotros lo consideramos un factor de riesgo, la terapia de reemplazo hormonal. Si bien hay bemoles ahí entre que si hay estrógeno solo, estrógeno más progesterona, el tiempo, el tipo de estrógeno, pero así si tú me preguntas sí o no, la respuesta es que sí. Acá pregunta, para seguir un pocos minutos más, este tema es muy generador, obviamente. Me gustó mucho la pregunta de Patricia León, dice, no sé si es la Pati León, que era mi compañera de bueno, si eres Pati, y si no, bueno, también, saludos. Dice, usted habla de la diferencia de mortalidad según nivel educacional. Mortalidad. ¿Y cómo es la diferencia en la incidencia? Pensando si el factor principal tiene que ver con acceso a atención sanitaria o con otros factores. Una buena pregunta, no soy capaz de contestarla con evidencia sustantiva. Esta es una buena forma que tienen los expertos y yo no puedo pronunciarme porque no hay información. Pero, no sé, pensemos análogamente, ¿cierto? El ministro de Salud hace poco indicó que, mira, la mortalidad por COVID ha mostrado unas diferenciales por nivel socioeconómico, pero la letalidad no. La verdad es que yo pienso que no es correcto, porque si la mortalidad está muy dada por un fenómeno de diferenciación socioeconómica, lo más probable es que la letalidad también debiera expresarse. Y de hecho le hemos pedido al Ministerio de Salud que nos pase datos para estudiarlo. A la pregunta, yo creo que la incidencia también está muy marcada por los diferenciales, los determinantes sociales. Piensa tú, un determinante social relevante. Hay dos tipos de determinantes sociales. Aquellos que son estructurales y que nos afectan a todos. Y aquellos que son intermediarios, que son en el fondo la consecuencia de las oportunidades que tuve yo para tener la educación que tengo, la posición social que tengo, el sistema de salud al cual accedo, la característica de mi barrio. Entonces, si tú piensas que la mortalidad está dada fundamentalmente por determinantes sociales adversos, la incidencia, que es la forma en que la enfermedad aparece en esa población, muy probablemente se sobrepuso con determinantes sociales adversos que tienen que ver con la mortalidad. Esto es súper claro, que yo en este momento tengo una posición social A y probablemente cuando jubile en 2 años más
va a cambiar, porque va a cambiar mi ingreso. Pero siendo el cáncer una enfermedad que tiene tanta latencia en su periodo de incubación, se me hace muy, muy difícil pensar que no operen los mismos mecanismos que explican los diferenciales en la mortalidad. Perfecto. Doctor, y hay otra que tiene que ver con lo mismo, que tiene que ver con la posible relación entre los niveles educacionales y lo que tiene que ver con educación sanitaria o en relación a estos factores. Dice que ha reflexionado esta asistente al curso que se llama Daniela de cómo podríamos impactar con educación en el sistema escolar en la prevención de enfermedades, como intervenciones educacionales tempranas, quizás yo lo traduciría como el colegio, hablar Sí, de cáncer, de carcinógeno, lo que sea. ¿Qué opinas sobre eso? bueno, de bonita reflexión. Créame, con mi pertenencia al Consejo Asesor, ah, tenía una fuerte reflexión con el ministro y con la autoridad sobre este tema. El sistema escolar es mucho más que tener un niño estudiando. El sistema escolar es una forma de complementar, digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema familiar. En el sistema escolar se tejen las relaciones humanas, se hacen los fenómenos de modelamiento. O sea, el sistema escolar es fundamental, más allá de los aspectos académicos. O sea, que el niño esté en un establecimiento educacional per se es beneficioso, aumenta su cultura. No estoy tan cierto de lo beneficioso que sea tratar temas específicos en estas relaciones salud-educación que se mantienen por largo tiempo. Yo la conocí en mis años de atención primaria en Copquecura, en la octava región. Yo encuentro que son importantes, son interesantes, pero me parece a mí que hay otros tipos de intervenciones en educación que tienen una mayor penetración. El concepto que emerge en las ciencias sociales de literacidad en salud. La literacidad en salud es las capacidades que tenemos los seres humanos para poder desenvolvernos en los sistemas de salud mediante la lectura de sus códigos, de sus formas de expresión, de las formas de comunicación. Entonces, si ustedes están conmigo, entran a cualquier establecimiento de atención cerrada, eh, la comunicación es súper adversa, la señalética. Yo mismo, en mi propio hospital, debo confesar que me cuesta de repente encontrar los lugares. Entonces, eso es importante, porque la literacidad en salud comienza tempranamente con la capacidad de las personas de tener lectoescritura, buena comprensión lectora, desarrollar habilidades educacionales en las categorías de objetivos educacionales más avanzados, que la capacidad de abstracción, la capacidad de intuir, la capacidad de comparar, y eso es muy importante, que tiene que ver probablemente con la calidad de la educación. Yo creo que eso sí que es importante, más que tratar objetivos concretos desde el punto de vista sanitario en el sistema escolar primario, secundario, técnico, profesional y para qué decir en la universidad, es incrementar la potencialidad que tienen las personas en tener la capacidad de hacer esa lectura. Fíjate que en las 3 encuestas nacionales de salud, me parece que en la primera, mi talentosa compañera, exalumna y compañera y la mamá de las encuestas nacionales de salud, la doctora Marcosini, incorporó preguntas sobre literacidad y me mostró transversalmente que la literacidad está marcada por un gradiente socioeconómico importante y fuertemente explicado por el nivel educacional. Así que esa es mi reflexión sobre esta bonita pregunta que hace la colega. Vamos a responder dos más. Una, la Daniela Uribe pregunta por el uso de antígeno prostático, que eso es para la clase de screening que hace el doctor Klaus Pichen, así que eso no la vamos a Sí, responder. Eh, Pregunta Paulina Sáez, dice, si es que no se podría usar epivigilia y notificar los cánceres. Bueno, el cáncer va a pasar a ser una, perdone que responda yo, doctor, una enfermedad de notificación obligatoria, y sí, efectivamente va a haber una plataforma de registro de cáncer, y es la idea que todo cáncer sea notificado. En lo que aún no está armado, pero que se está trabajando y que es una idea de importantes que tiene que ver con el registro de cáncer, es que haya un sistema de seguimiento posterior de eso. Entonces, que así como hoy en día alguien, estoy caricaturizando, por tener COVID, te llaman, le dicen, oiga, sus contactos, oiga, ¿qué pasó? Oiga, le dieron en alta, no le dieron en alta. Hacer eso, pero para cáncer. Eso es una idea. Ahora, no está concretado, pero respondiendo a la pregunta, sí se van a notificar los cánceres. No en Epivigila necesariamente, digamos, pero relacionado al registro de cáncer. Y lo que sí, doctor, le piden, le preguntan su correo, si usted pudiera poner el correo, usted sabe los alumnos cómo son, de repente quieren preguntar cosas para el correo, y pregunta, Tamara Muñoz, si hay más cáncer en poblaciones indígenas, y si es así, si es solamente por el nivel socioeconómico. Una bonita pregunta. Hay bonitas hoy preguntas.
Sí, ahí mandé mi correo electrónico. Hoy, Tamara, fíjate que no he revisado el tema, te voy a ser bien honesto. Sí lo he revisado en función de mi área disciplinaria, yo me dedico a las enfermedades respiratorias crónicas, y sí hemos encontrado diferenciales en ese tipo de cosas, eh, por razones no solamente obvias, a veces lo obvio no es tan obvio, tienen entornos habitacionales donde hay mucho humo de leña, qué sé yo, sí, claro. Pero si tú ajustas por eso y sustraes el efecto del tabaquismo, parece ser es que hay algunos efectos diferenciados en ese sentido. Prometo estudiarlo, pero no quisiera improvisar con una respuesta que me posicionara como experto, digamos, no, el carril nada, nada engendra, así Claro, que lo voy a revisar, Tamara. ¿Eh? complementando un poco, siempre está este juego entre genes y ambiente, ¿no? Para el Sí. fenotipo, y en las poblaciones indígenas, de hecho, cuando uno ve libros de cáncer de cualquier parte del mundo, hay ciertos cánceres que son particularmente frecuentes en ciertas poblaciones indígenas. Entonces, Ujú. un típico ejemplo es el cáncer de vesícula, que es muy frecuente en los indios Pima, que son unos indios Sí. que a lo mejor el doctor Valdivia conoce mejor porque pueden ser unos indios de Norteamérica, bueno, no son de acá, y aparecen en los capítulos de cáncer de vesícula, sale, esto es muy frecuente en los indios Pima y en los mapuches, que son nuestros mapuches, digamos. Entonces, hay efectivamente predisposición genética asociada a ciertas etnias para un montón de enfermedades, no solamente cáncer. Y en cuanto a la etnia mapuche, tienen mucho más cáncer de vesícula que otros cánceres, pero siempre está el factor del ambiente. Y esto mismo que tiene que ver con el cáncer familiar, que comparten un entorno, comparten al final una manera de vivir, que tiene que ver con la alimentación, con actividad física, con hábitos de sueño, con hábitos nocivos como el tabaquismo o lo que sea, un tema habitacional. Entonces, es difícil separarlo de eso, pero tienen más riesgo característicamente de vesícula de lo que sé yo ahora, si el doctor Valdivia tiene más datos, y ahí responde María Guadalupe Acuña, dice que los indios Pimas son de Sonora, México y Arizona. Tenemos gente de México, de Bolivia también vi y de Colombia. Muchas gracias, doctor Valdivia. Ahora, muchas gracias de verdad, muy buena la clase. Yo le mandé un mail el otro día al doctor, le dije, doctor, de repente me dan ganas de estudiar salud pública, no sé cómo hacerlo. Por cosas como esta, porque es relevante esta cuestión. Dicho esto, tenemos ahora descanso, por favor vayan, lávense los dientes, tómense un café, tiren las patitas, caminen, y a la vuelta el doctor Francisco Ortega, mi amigo y profesor Francisco Ortega, nos va a deleitar con diagnóstico y tratamiento del cáncer, así que no se la pierda, en 10 minutos, 15 minutos, en 10 a 15 minutos nos conectamos. Bien, yo aprovecho de despedirme. Muchas Gracias, gracias. doctora. Muchas gracias. Suerte y disponible para aquellas preguntas que no pude contestar. Y muchas gracias por las preguntas. Eso, muchas Están gracias a muy usted, doctor, por interesantes. participar. 11:05 nos conectamos. Vayan nomás al cafecito.